Familia querida, Dios bendiga y guarde. El tema del devocional de esta mañana, el cumplimiento del pacto, Génesis 24, del 12 al 18. Alguien dijo una vez, el mayor obstáculo, la mayor piedra en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, soy yo mismo. Muchas veces nuestros propios apetitos, nuestros propios deseos, son la mayor dificultad para obedecer a Dios. Pero la Biblia también identifica otros obstáculos. Aparte de yo mismo, la Biblia identifica el mundo, las influencias, el orden, lo que este mundo define como bien y mal, que se contrapone, que choca contra la palabra de Dios. Es otro obstáculo. Y debemos saber que nosotros somos sal y luz, dice la palabra de Dios, que estamos llamados para iluminar, para bendecir a nuestra generación, para cambiar, para afectar para bien, positivamente nuestra generación, y no para que ella nos cambie a nosotros. La Biblia dice que somos como una ciudad y que una ciudad no se puede esconder, como una luz que debe ser puesta en alto para alumbrar. Y es un día hoy para preguntarnos, ¿qué influencia estoy yo teniendo en el mundo? ¿Y qué influencia está el mundo teniendo en mí? El otro enemigo que se identifica, aparte de tú mismo, de el mundo, es Satanás. Debes siempre recordar que tenemos un adversario que la Biblia le identifica como el diablo. Él engañó a Adán y Eva y su arte es la mentira. El nombre Satanás significa engañador o padre de mentira. Él siempre utilizará la simulación, el engaño, para hacerte creer que Él no existe, para disfrazarse de ángel de luz, como dice la palabra. Él aprovecha nuestras debilidades. Jesús, cuando estaba hambriento, le ofreció pan. A muchas personas de nosotros, cuando a veces muere un familiar, Él trata de aparecerse en sueños o hablarle a hechiceros para hacernos creer que son nuestros familiares, cuando la Biblia dice claramente que los muertos ya no tienen parte ni suerte con lo que sucede en esta tierra. Y la Biblia dice que debemos tener los ojos puestos en Dios. La clase de hoy se titula El cumplimiento del pacto. Quiere decir la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice de nuevo, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hombres fueron utilizados por Dios para escribir las escrituras, el inspirador de la palabra fue Dios mismo. Y a lo largo de las escrituras vamos a encontrar que Dios le decía a Jeremías, a Isaías, a Moisés, a todos los grandes hombres de Dios. Él le decía, escribe en un pergamino las palabras que yo te daré. Pero en la clase de hoy encontramos una sección de la Biblia diferente, espectacular. Esta ocasión Dios no le dice que escriban nada. Dios mismo toma una tabla de piedra y con su propio dedo escribe los 10 mandamientos. Y es ahí donde empieza nuestra batalla con la ley de Dios, que aún la porción que fue escrita por el mismo dedo de Dios, que empieza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que dice, no te harás imagen, ni te inclinarás a ella, ni la servirás, que dice, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer, ni la casa, ni el asno, ni el buey de tu prójimo. Es que ya con esos 10 mandamientos, nuestra alma choca. Es como cuando un caminante se encuentra con la cruz. La cruz
tiene dos brazos. Uno se extiende a un lado y otro se extiende al otro. Hay un tercer brazo que se extiende hacia el cielo. En la cruz tienes que tomar una decisión. No hay punto medio en la cruz. Un ladrón decidió burlarse de Jesús. Otro le dijo sencillamente, acuérdate de mí, sabiendo que él era un hombre pecador, que no tenía mucho que presentar delante de Dios. De hecho, estaba allí porque la Biblia dice que era un ladrón. Ni siquiera se da el nombre de esa persona. Solo se dice que era un ladrón. Sin embargo, este hombre supo que quien estaba allí en la cruz del centro era el Dios de misericordia y perdón y amor. Y le dijo, acuérdate de mí. Eso es lo mismo que manda la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Sin importar quiénes seamos, dice la Biblia que no existe una sola persona que nunca haya pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué debe entonces hacer el hombre? Arrepentirse. La palabra arrepentimiento en griego se dice metanoia, que significa una mente nueva, cambiar la mentalidad, cambiar las prioridades, resetear las prioridades de nuestra vida y mirar al cielo. En la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Cuando mires al cielo, las demás cosas en la tierra se pondrán en orden. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. En la lectura de hoy, Génesis 24:12 nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur estaban con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Lo que vemos aquí es el llamado de Dios a Moisés a acercarse a él. Pero vemos que este llamado sucedió luego de 6 días. Es decir, es cierto que Dios es bueno y perdonador y misericordioso, pero es necesaria la oración para acercarnos a Dios, la intimidad. Dice la Biblia que luego de 6 días Moisés fue llamado a acercarse. También dice que Aarón y sus hijos fueron consagrados durante 7 días antes de acercarse a la presencia de Dios. Muchos ministerios fracasan y caen porque servimos a Dios con todo nuestro corazón, con mucha fuerza, cantamos, profetizamos, predicamos, pero no tenemos tiempo para orar y acercarnos a Dios en una oración de intimidad. Y si no oras, no importa cuán grande sea tu ministerio, va a derrumbarse, porque te vas a secar, porque no vas a conocer la voz de Dios cuando te hable, y vas a creer en un momento que es la voz de Dios que te está hablando, y eres tú mismo. La gran diferencia en un ministerio, en un servicio exitoso, es la oración, es la dependencia, es la intimidad con Dios. Moisés supo esperar el tiempo hasta que escuchó de nuevo la voz de Dios llamándole a la intimidad. Dice la Biblia en el verso 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Estos últimos versículos revelan 2 detalles que se repiten en la Biblia. Dice que la apariencia del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Esto sucedió en el día de Pentecostés, la revelación de la palabra de Dios al pueblo. Y dice la Biblia que cuando Dios hace pacto con Israel, Él se manifiesta en medio del fuego.
Sabemos también que en el Nuevo Testamento, ese mismo día, el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los 120 que esperaban la manifestación gloriosa, dice la Biblia que aparecieron como lenguas de fuego sobre su cabeza. Así la presencia de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se revela por medio del fuego. Un fuego que purifica, que separa la escoria del metal precioso. Eso hace la presencia de Dios en nuestra vida. Y lo otro que vemos aquí es que dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. No es tampoco la primera vez que se oye hablar de estos 40 días y 40 noches. En la Biblia, en múltiples ocasiones encontramos hombre de Dios apartarse durante 40 días y 40 noches. Tal fue el caso de Elías. Dice la Biblia que Elías, al recibir una amenaza de muerte, entró en depresión y se acostó debajo de un árbol de enebro y le dijo a Dios, mejor ya yo me quiero morir, porque mira, estoy obedeciendo tu ley y mira todo lo que me está sucediendo, mejor yo me quiero morir. Y dice la Biblia que Elías se quedó dormido. Y mientras Elías se quedó dormido, que pensó que Dios lo había olvidado, ángeles descendieron. Y dice la Biblia que cuando Elías se durmió, un ángel le tocó y le dijo, Elías, levántate y come, que largo camino te resta. Y Elías volvió y se durmió. Él estaba tan profundo en su depresión, en su sueño, en su tristeza. Y el ángel de nuevo le dice, levántate y come, que largo camino te resta. Y entonces dice la Biblia que cuando Elías despertó, encontró una torta cocida sobre las ascuas del fuego. Y yo me pregunto, Elías, que pensó que Dios lo había abandonado, mientras él dormía, los ángeles preparaban la comida de Elías. ¿Cuántas veces nos pasará a nosotros lo mismo? Que creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y mientras tú duermes, Dios trabaja. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que cuando Elías despertó, comió de esa comida. Y caminó fortalecido con aquella comida que le dieron los ángeles durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Horeb, allí mismo, al lugar donde Dios se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente de fuego. Allí mismo llevó aquella comida a Elías. Esa comida no es otra que la palabra de Dios, aunque fue manifestada como una torta cocida sobre las ascuas del fuego. Esa torta cocida sobre las ascuas del fuego es la palabra de Dios. Y siempre, aunque tú y yo comamos para nuestro cuerpo físico, para nuestro cuerpo espiritual debemos comer la palabra de Dios. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre. Te invito en esta mañana a que seas un hombre, una mujer cumplidor del pacto. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No te inclines a ella, no la sirvas. No matarás, no cometerás adulterio. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Vemos que hay mandamientos no solo de hecho, sino de la intención, del pensamiento, del corazón. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Si este devocional ha sido de bendición, quiero pedirte que repitas conmigo esta oración. Dios de los cielos, gracias por revelarle a Moisés tu santa voluntad. Tú le diste las tablas de la ley a Moisés para enseñarle a Israel a andar como es digno de tu pueblo escogido. Ayúdame a disponer un tiempo a solas contigo cada mañana para oír tu voz, recibir tu palabra y conocer más tu voluntad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te pido que si este devocional te ha bendecido, compártelo con alguien. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 809-568-6039. Quiero que te unas con nosotros a un estudio bíblico semanal que vamos a iniciar este jueves. Quiero que invites también a otra persona y le digas, ¿quieres crecer en Dios? Te invito al estudio bíblico semanal que estarán impartiendo en la Iglesia Renuevo de manera virtual. No importa en qué parte del mundo te encuentres, escríbenos y dinos, envíenme la inscripción. Me quiero inscribir en el curso bíblico semanal. Serán solo 30 o 40 minutos de tu tiempo. Y será una lección que enviaremos a ti y tú mismo la lees.
y luego nos reunimos una vez a la semana por WhatsApp, por Zoom, por una llamada, para dar gracias a Dios, para discutir la junta en un pequeño grupo y para orar los unos por los otros. Así como Dios llamó a Moisés a su palabra, hoy te llama a ti. Dios te bendiga, Dios te guarde.